En el segmento anterior analizamos teóricamente cómo podría funcionar el honor y la vergüenza en el mundo antiguo y en particular con vistas a las culturas minoritarias que intentan retener a sus miembros en un entorno de definiciones competitivas de lo que es honorable y lo que es vergonzoso. Pasamos ahora a Primera de Pedro para ver un ejemplo extendido de cómo el honor y la vergüenza actúan en un discurso del Nuevo Testamento. Este es un texto apropiado para este ejemplo, porque parece que la experiencia de la vergüenza es el principal desafío de presentación que enfrenta la audiencia de Primera de Pedro y que motiva al autor a escribir este estímulo pastoral. A medida que examinamos Primera de Pedro, notamos una serie de textos que ponen en primer plano esta experiencia de la vergüenza como la que el autor tiene más a la vista cuando formula su discurso. Por ejemplo, en 2:12 leemos: sigue viviendo honorablemente entre los gentiles, para que, aunque te calumnien como si fueras un malvado, puedan observar tus obras honorables y glorificar a Dios en el día de la visitación. En el texto, vemos que el autor asume que los destinatarios han sido calumniados, que han hablado mal, que han sido reprendidos, que sus vecinos les dicen en efecto: tu comportamiento es vergonzoso, no estás encarnando lo que valoramos. Solo unos pocos versos más tarde, en el 2:19, leemos al autor diciendo esto: esto es un regalo. Si por el bien de su atención a Dios, una persona sufre la aflicción, sufre injustamente. Luego, más adelante en el capítulo 3, leemos: incluso si sufre por lo que es justo, tiene privilegios. Mantén tu conciencia limpia para que, cuando seas difamado, los que siguen abusando de tu buena conducta en Cristo puedan ser avergonzados. Esa es en la forma de algún tipo de buscar y entender lo que el texto dice sobre la vergüenza, y es una forma de algún tipo de abuso físico, aflicción duradera, sufrimiento injusto o abuso verbal, ser calumniado, nuevamente en 1 de Pedro 3:16. Luego, más adelante en la epístola, en el capítulo 4, leemos la explicación del autor de las acciones de los forasteros contra los creyentes. Se desaniman porque ya no correréis con ellos en el mismo diluvio de comportamiento vergonzoso, y por eso os calumnian. Luego, hacia el final del capítulo 4, tenemos un pasaje más largo que habla de esta realidad. Amado, hazlo. No te dejes desanimar por la prueba de fuego que se lleva a cabo entre ustedes, como una prueba. En cambio, regocíjate en la medida en que compartas los sufrimientos de Cristo. Si se te reprocha el nombre de Cristo, tienes privilegios. Si alguno de ustedes sufre como cristiano, no se avergüence, sino honre a Dios, porque lleva este nombre. A lo largo de Primera de Pedro, tenemos la sensación de que los cristianos a los que se dirige el autor están siendo insultados, calumniados, y al menos en el caso de los esclavos cristianos en las casas de maestros no cristianos, golpeados u ofendidos físicamente por su alineamiento con este grupo cultural minoritario, la iglesia cristiana emergente. Ahora bien, la meta de los vecinos de los cristianos habría sido avergonzar a estos conversos al cristianismo, con el fin de corregir lo que consideraban un comportamiento desviado, basado en convicciones desviadas. Aquí vemos la vergüenza en el trabajo, la vergüenza como reproche verbal o censura, la vergüenza incluso con la corrección física, el abuso físico, el trabajo como un motor de control social, tratando de recuperar a quienes se desvían de las normas del grupo más grande para adherirse nuevamente a esas normas. ¿Por qué los vecinos de los cristianos tienen tales quejas contra las personas que se han convertido al movimiento cristiano? La esperanza cristiana, que anticipa el regreso de un revolucionario crucificado, a Jesús, para anunciar un nuevo reino que reemplazaría al gobierno actual, y la esperanza cristiana, tal como se articula en todo el Nuevo Testamento, depende de la anulación de la paz romana. Pero debemos darnos cuenta que muchas personas en todo el Mediterráneo valoraban la paz romana. Los romanos no fueron vistos como una fuerza de ocupación no deseada en todo el Mediterráneo. Muchas provincias acogieron con satisfacción el gobierno romano y la estabilidad que proporcionaba, porque la estabilidad es la salvaguardia contra el fracaso de los cultivos, el fracaso del comercio, el influjo de invasión de otras partes más allá de los límites del imperio, y la paz romana fue una buena noticia para una gran parte de esta población. Además, debemos entender que la mayoría de las personas que se convirtieron al cristianismo se alejaron de las prácticas de sus vecinos. Dejaron de honrar a los dioses por cuyo favor y dones la mayoría de las personas que vivían a su alrededor pensaban que el bienestar y el ordenamiento seguro de sus familias, sus ciudades, incluso el imperio, dependían. Así, los cristianos de fuera parecían personas que estaban empeñadas en enojar a los dioses de quienes dependían la prosperidad y la paz de la vida. Además, en virtud de su evitación de la idolatría en todas sus formas, los cristianos tendían a retirar su presencia de la mayoría de las reuniones cívicas e incluso de cenas y eventos sociales, por lo que muchos judíos piadosos en estos entornos parecían altamente antisociales.
Por lo tanto, los vecinos no cristianos de estos cristianos conversos están, como es comprensible, sorprendidos, distanciados o incluso alineados por el comportamiento antisocial de las personas que solían ser amigos, asociados y ciudadanos confiables. Y ahora, en esta situación, donde la mayoría de los vecinos miran con recelo las elecciones de los cristianos, su cambio de lealtad de los antiguos dioses, o en algunos casos de la sinagoga y el modo de vida impulsado por la Torá, a este nuevo grupo, los cristianos en tal situación tenían algunas opciones. Podrían ceder ante las presiones sociales de la vergüenza y volver a incluir las prácticas que sus vecinos requerían de ellos mismos si los consideraban miembros y dignos, honorables y solidarios del sistema más amplio. Pero también podrían optar por la rehabilitación de sus vecinos y encontrar formas de enfrentar su experiencia de vergüenza para que esta experiencia no se vuelva debilitante, apagando el fuego de su nueva vida en Cristo. Primera de Pedro se escribe para ayudar a mover a los creyentes en la dirección de la segunda opción. El autor utiliza todas las estrategias que revisamos en un segmento anterior para desviar la vergüenza y neutralizar sus efectos. Aísla a su audiencia contra los intentos de sus vecinos de avergonzarlos, explicando por qué el juicio de los forasteros es fundamentalmente defectuoso y no es un indicador confiable del valor real de una persona. El autor los aísla aún más al reinterpretar sus experiencias de vergüenza y rechazo, de tal manera que la resistencia continua emerge contra la respuesta honorable. El autor también contribuye positivamente a la formación de su identidad al hablar un poco sobre la base y afirmación del honor genuino de los miembros del grupo ante los ojos de Dios. También se dirige su atención a aquellas otras personas significativas, cuya opinión realmente importa cuando se trata de evaluar el honor, la desgracia y cosas similares. En los segmentos que siguen, analizaremos Primera de Pedro según cada una de estas estrategias que el autor utiliza para ayudar a sus oyentes a perseverar en su compromiso cristiano ante la vergüenza y el rechazo de sus vecinos. La primera estrategia que el autor de Primera de Pedro emplea para ayudar a sus audiencias a resistir las experiencias de vergüenza y desgracia que encuentran con sus vecinos no cristianos es pedir a los cristianos que consideren la fuente de tal calumnia, de tal vergüenza. El autor les recuerda a los oyentes que habían tomado la decisión consciente de desasociarse de su forma de vida anterior, que sigue siendo la forma de vida, el estilo de vida cotidiano de las personas que los rodean. Los conversos habían rechazado hacer aquello que les gusta a sus compañeros gentiles, por lo que consideran es una manera mejor y más honorable de hacer lo que Dios quiere. Leemos esto en 1 de Pedro 4, 2 al 3. Por lo tanto, si hubieran dejado atrás el estilo de vida en el que sus vecinos siguen caminando, ¿qué debería decirles sobre la opinión, el conocimiento, la sabiduría de sus vecinos mientras continúan en su forma de vida sin Dios? La conversión de los cristianos en sí misma fue un juicio sobre sus vecinos y por lo tanto sobre la capacidad de distinguir entre lo que es honorable y lo que no lo es. El autor continúa señalando formas en que los vecinos de los conversos vivían deshonrosamente. En 1 de Pedro 4, 3 al 4, él habla de que aún se entregan a actos impuros, a gratificantes deseos impuros, borracheras, fiestas e idolatrías impropias. Sus vidas siguen siendo, según el autor, un diluvio de vidas degradadas. Por lo tanto, si viven tan deshonrablemente, ¿cómo pueden discernir verdaderamente lo que es honorable o lo vergonzoso? ¿Cómo pueden los cristianos conversos que han salido de un estilo de vida tan deshonroso permitir que aquellos que aún nadan en prácticas tan deshonestas les llamen la atención por su censura o su reproche? El autor explica que la hostilidad de los vecinos cristianos y su intento de avergonzar a los cristianos conversos proviene del sentimiento de alienación de sus vecinos. El autor usa la palabra griega senisontai. En este punto, en el 4:4, están separados, están alienados, se encuentran ahora de repente extraños con respecto a los cristianos conversos que de hecho han hecho bien en disociarse de la vergonzosa conducta en la que sus vecinos todavía se encuentran. El autor señala que los detractores de los conversos se dirigen a una caída debido a que continúan desobedeciendo la palabra, en el 2:8. En última instancia, entonces el autor desea dejar claro a los oyentes que los forasteros, los no cristianos, son realmente los que en última instancia están desviados y fuera de línea con lo que es honorable, donde lo que es honorable se puede medir realmente a saber los ojos de Dios. La forma de vida anterior de los conversos, que sigue siendo la forma de vida cotidiana de sus vecinos, era como lo expresa el autor, pero que espera también sea la estimación de los conversos, que la forma de vida era oscuridad, en el 2:9, una imagen de la ignorancia y una forma de vida vacía heredada de sus antepasados, como dice el autor. Era una vida marcada por estar conformado a las pasiones y deseos suscitados en la ignorancia, en lugar de basarse en el conocimiento confiable de lo que era valioso, deseable o bueno, como lo expresa el autor en el 1:14. Los vecinos de los cristianos entonces intentan avergonzar a los cristianos para que vuelvan a una forma de vida menos honorable y más limitada. Su censura, por lo tanto, es meramente una calumnia. Es la ignorancia de la gente tonta
que la nobleza de las vidas de los conversos pone de manifiesto. En última instancia, el autor está diciendo que no son los cristianos los que están siendo juzgados a los ojos de sus vecinos, sino los no cristianos los que están siendo juzgados. La forma en que los no cristianos responden a los cristianos, de la misma manera que los no cristianos responden a Cristo mismo, terminan diciendo más sobre los no cristianos que los conversos. En otras palabras, la desgracia que los vecinos de los cristianos pueden compartir con los cristianos en realidad dice más acerca de los no cristianos y su desviación de la verdad de Dios. Probablemente aquí se pueda comparar un breve texto de este filósofo estoico Epicteto, que nació en la época en que Pablo estuvo activo y por lo tanto floreció hacia la última parte del primer siglo. Epicteto escribe esto: si el que tiene poder sobre ti dice, te exijo ser impío y profano, ¿qué te ha pasado? Has sido declarado impío y profano, y nada más. Si la misma persona había emitido un juicio sobre algún silogismo lógico y había declarado, juzgue la declaración, si es de día, hay luz, es falsa. ¿Qué ha sucedido con el silogismo? ¿Quién está siendo juzgado en este caso? ¿Quién ha sido condenado? ¿El silogismo o la persona que ha formado el falso juicio al respecto? ¿Debería esa persona sabia prestar atención a una persona no instruida cuando la persona no instruida juzga lo que es santo y lo que no es santo, lo que es justo e injusto? Lo que Epicteto está diciendo básicamente es que la persona que juzga al filósofo como tonto o deshonroso está simplemente juzgándose a sí mismo como tonto o deshonroso. Para traer esto en Primera de Pedro encontramos que el autor intenta algo muy similar con respecto a cómo responde una persona a Jesús. Jesús es celebrado en Primera de Pedro como la piedra viva, rechazada por los seres humanos como algo sin valor, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios. Aquí el autor está jugando con la versión Septuaginta del Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y en el manejo de este texto por parte de Pedro, el Salmo se convierte en una declaración autorizada de que la estimación de los seres humanos, los constructores, no es la última palabra sobre el valor de una persona o cosa. La estimación de Dios es la última palabra. Por lo tanto, en el caso de Jesús, los que rechazan a Jesús como inútil terminan por no decir algo sobre Jesús, sino sobre ellos mismos como personas ajenas a lo que Dios está haciendo. En esta misma cita, el autor de Primera de Pedro también está interpretando una porción de Isaías 28. Yo pongo en Sión una piedra, piedra angular y preciosa, y el que confíe en ella no andará desorientado. Este contexto y el autor de Primera de Pedro usan este texto para identificar la estimación de Dios como lo más importante, porque solo Dios puede hacer que el rechazo se convierta en la piedra angular. El autor, por lo tanto, llama a los oyentes a contrarrestar los sentimientos de vergüenza que los vecinos pueden obligarles a sentir, a contrarrestar esos sentimientos, desarrollando una sana autoestima basada en la personificación de los ideales y las virtudes que saben que se tienen en cuenta tanto dentro como fuera y más allá de la subcultura cristiana. Por ejemplo, el autor usará el tema ético familiar de dominar los deseos y los antojos, es decir, forzar la razón, la voluntad y la facultad moral de uno para ser más fuerte que los más bajos esfuerzos para ser lo que es autoindulgente, potencialmente malvado y viciado. Y por lo tanto, en 2:11 al 12, el autor escribe, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar. De este modo, a medida que los cristianos continúan en su disciplina cristiana, se ven a sí mismos cumpliendo una meta ética que saben que los filósofos gentiles también tienen en alta estima, ennobleciendo así la forma de vida cristiana sobre la base de sus frutos. En el segmento anterior, comenzamos a ver cómo el autor de Primera de Pedro trata de ayudar a aislar a los cristianos a los que se dirige de la vergüenza que sienten desde el exterior, invitándolos a considerar la fuente, pidiéndoles que recuerden que la forma de vida que dejaron atrás, el modo de vida que sus vecinos siguen viviendo y encarnando, era una forma vergonzosa de vivir, y por lo tanto sus vecinos, que los avergüenzan, son en realidad deshonestos, y por lo tanto incapaces de formular un juicio confiable sobre lo que es honorable y lo que es vergonzoso. El autor, además, utilizó el ejemplo de Jesús para probar, en efecto, que los vecinos de los cristianos que los avergüenzan no pueden formular un juicio confiable sobre lo que vale la pena. De lo contrario, no habían rechazado a Jesús, ni por supuesto a los seguidores de Jesús. En todo esto, el autor encuentra que los vecinos no cristianos de los cristianos realmente están emitiendo juicios sobre sí mismos en la forma en que tratan a los cristianos. Ahora bien, esta estrategia continúa funcionando a través de Primera de Pedro, de varias maneras. Una forma muy interesante de encontrarlo funcionando es en el estímulo del autor a los esclavos cristianos en hogares no cristianos, es decir, a los esclavos cristianos que trabajan bajo amos no cristianos. El autor busca capacitar a estos esclavos cristianos para que actúen como guardianes de su propia conducta,
asegurándose de que no se comporten de la manera en que se merezcan alguna causa de castigo innecesaria o incluso genuina, pero tampoco que afecte sus compromisos cristianos, que les traiga disgustos, censura o incluso castigo físico de sus amos. Leemos en 1 de Pedro capítulo 2. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. En este pasaje y en las situaciones que el autor prevé, la sumisión por parte de un esclavo no se anticipa a la resistencia. Si un esclavo sufre alguna forma de degradación o castigo, por lo tanto se somete a la degradación y al castigo como resultado de su compromiso de mantener una conciencia pura ante Dios, el autor afirma que Dios reconoce su lealtad piadosa y continúa a favor de Dios. Es decir, la imposición de desgracia por parte de un amo es mucho menos valiosa que la afirmación continua de Dios del honor del esclavo. El esclavo también es facultado para formular una evaluación del amo. Si el amo se abstiene de degradar al esclavo cristiano debido a su compromiso con los valores y las prácticas cristianas, entonces ese amo sería bueno y amable. Sin embargo, si el amo inflige vergüenza y dolor al esclavo cristiano debido al compromiso de ese esclavo cristiano con Jesús, ese amo se vuelve torcido o perverso. De esta manera, el autor ayuda a aislar incluso a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad, de la capacidad de esa sociedad para subvertir su voluntad mediante la imposición de la desgracia, permitiendo así que incluso el esclavo cristiano continúe actuando de acuerdo con el llamado de su conciencia para responder al llamado de Dios en Jesucristo. Ahora bien, el autor de Primera de Pedro extiende este principio a toda la comunidad cristiana, tanto esclavos como libres. En el pasaje que comienza en el capítulo 3:13, se plantea esta pregunta: ¿y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? La pregunta en sí misma contrasta con la realidad que los cristianos están experimentando, es decir, están siendo heridos, están siendo difamados y censurados por su celo por Cristo y por poner sus vidas en línea con el llamado y las expectativas de Cristo. Debido a esa yuxtaposición, se invita a los oyentes a ver que sus vecinos están actuando fuera de línea con cualquier expectativa racional para el comportamiento humano. Ahora bien, puede haber mucha gente a su alrededor, la gran mayoría de su sociedad, que no es cristiana y que están fuera de línea con la expectativa racional, pero que no hace que la mayoría sean menos desviada y, por lo tanto, no debe ser odiada cuando se trata de pensar en lo que es verdaderamente honorable. El autor continúa: incluso si sufrieras por la justicia, serías un privilegiado. Contra todas las expectativas racionales, los cristianos están sufriendo la desgracia y el abuso por causa de la justicia. Esto no indica que algo esté mal con los conversos, sino que algo está defectuoso en sus vecinos, que responden de esta manera a su cambio de un estilo de vida. Entonces el autor una vez más trata de poner a los oyentes, a los cristianos, a la minoría más débil, en una posición para determinar si se les impone con vergüenza, reproche o cualquier otra sanción social con esta estrategia. Y también podríamos comparar lo que encontramos en los escritos de Séneca, que aunque era miembro de la élite romana, también era un filósofo estoico, que era en sí mismo una especie de grupo cultural minoritario, porque solo eran unos pocos los que se comprometieron con los ideales de esta escuela. Entonces Séneca escribe esto: ambas escuelas, es decir, escuelas estoicas y epicúreas, te exhortan a que te lastimes y te llamen sombras y sugerencias de lesiones, a saber, insultos. Uno no necesita ser una persona sabia para despreciar esto, sino simplemente una persona sensata, una persona que puede decirse a sí misma: ¿acaso no merezco que me ocurran estas cosas? Sí, toma tu merecido, no hay insulto, es justicia. Pero si no los merezco, el que hace la injusticia es el que se ruboriza. Lo que Séneca está haciendo y lo que Primera de Pedro está haciendo a lo largo de una buena parte de esta carta es invitar al miembro del grupo cultural minoritario a decidir si la experiencia social de la vergüenza debería o no alejarlo de sus compromisos o no, proporcionando así un aislamiento importante, y eso permite a los cristianos perseverar en sus nuevos compromisos ante amenazas potenciales para su honor e incluso su autoestima. La segunda estrategia que encontramos que el autor de Primera de Pedro emplea es reinterpretar las experiencias de vergüenza y de desgracia de su audiencia, y esta es en realidad una de las estrategias más inteligentes que encontramos que usan los portavoces de los grupos culturales minoritarios en el mundo antiguo, porque las experiencias que la cultura en general usa para avergonzar y degradar y así alejar a las personas de un grupo minoritario se convierten en las experiencias que las personas dentro del grupo minoritario perseguirán con mayor celo, porque dentro de ese grupo, eso se convierte en el crisol del honor en sí mismo.
En Primera de Pedro, primero encontramos el autor hablando sobre las diversas pruebas del destinatario, sus experiencias de difamación, reproche e incluso afrenta a su honor, como la base de la autenticidad de su confianza y compromiso con Dios. Encontramos esto expresado, por ejemplo, en Primera de Pedro 1, 6 al 7, 4 al 12. Dios usa las dificultades para probar el valor de los justos o sabios y para probar la realidad de su virtud. La censura y el rechazo de sus vecinos se convierten así en oportunidades para que los creyentes obtengan mayor alabanza, gloria y honor cuando Cristo regrese en gloria, una vez que se demuestre que su compromiso es genuino. Una segunda y más generalizada estrategia que el autor utiliza aquí para reinterpretar la experiencia de desgracia es definir lo que es estar en los márgenes de la sociedad, ser dejado de lado y no ser valorado en su nueva normalidad. Busca proteger a sus conversos de experimentar la alienación de su nueva forma de vida. Él les dice, no se sorprendan, no se desanimen, en el 4:12. De hecho, usa el mismo verbo griego que encontramos en el 4:3-4, hablando de los vecinos. Están sorprendidos, se están alejando de ti porque ya no vives como ellos. El autor de Primera de Pedro está tratando de proteger a los conversos de ser alienados de su nueva forma de vida debido a la resistencia y la desaprobación que están encontrando como resultado de moverse en esa dirección. El ejemplo de Jesús una vez más juega un papel importante. Jesús es la nueva norma que hace que las pruebas que los cristianos experimentan sean normales y no algo extraño, como encontramos en Primera de Pedro 4:12. El patrón de Jesús, su propio curso, es un patrón para alcanzar el honor mediante el rechazo, el desprecio y el sufrimiento. El plan predestinado de Dios, predicho a través de los profetas, involucraba los sufrimientos que ocurrirían a Cristo y las glorias que le seguirían, como leemos en el capítulo 1, versículo 11. La experiencia de Jesús normaliza tanto la experiencia de los discípulos sobre la vergüenza de la sociedad, como proporciona un precedente histórico de las consecuencias positivas y honorables de perseverar frente a la vergüenza. El autor escribirá, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Un poco antes, en la carta dirigida a los esclavos cristianos en el 2:21, el autor escribe, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y luego un poco más tarde, en la epístola en el 4:1 al 2, el autor dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Aún más adelante, en la epístola en el 4:13, el autor dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. A lo largo de todos estos textos, lo que encontramos es que el autor pone delante de los oyentes el ejemplo de Cristo, que pasó por la vergüenza a través de la experiencia de ser deshonrado, como el camino a la gloria eterna, a la diestra de Dios. Y eso proporciona el patrón para los creyentes, para que puedan comenzar a ver su experiencia del rechazo de su sociedad, su experiencia de ser avergonzados, como su camino hacia la gloria eterna, mientras perseveran en la fidelidad a Dios y a su Cristo frente a Dios mediante esta resistencia. Debido que el patrón de Cristo es el camino ordenado por Dios para llevar a los discípulos a través de este mundo al revés en un lugar de honor en la presencia de Dios, él puede decir que aquellos que son reprochados o avergonzados por el nombre de Cristo son en realidad los privilegiados, los favorecidos, los afortunados. Ahora bien, el autor no descarta las dificultades reales y el verdadero sentido de desplazamiento que enfrentan los conversos. Sabe que ahora viven como personas que ya no están en casa en unas comunidades a las que ya no pertenecen. Él reconoce este hecho al hablar de ellos como extranjeros residentes, como personas que están viviendo como extranjeros ahora en lo que solía ser su ciudad natal, su tierra natal. Pero no son simplemente extranjeros residentes, como él los nombra en la apertura de su carta. Son elegidos extranjeros residentes. Son extranjeros residentes elegidos de acuerdo con la presciencia de Dios. La identidad del extranjero residente dentro de la diáspora, la dispersión del pueblo histórico de Dios de su tierra natal que comienza en la conquista asirias y babilónicas, y la identificación del autor de su ubicación como Babilonia, se mantiene todavía normalizadora a la experiencia de desplazamiento del destinatario. Los conversos, que ya no se sienten en casa dentro de su sociedad anfitriona, son apropiados para las personas que se han reunido en el pueblo electo de Dios, porque el pueblo histórico de Dios, el pueblo judío, ha vivido esa existencia marginal, esa existencia de la diáspora como buena, durante 6 siglos antes de este tiempo. En todas estas formas, el autor está tratando de ayudar a los cristianos conversos a ver su experiencia, que está destinada a hacerlos sentir fuera de alineación con lo que es correcto.
en realidad una señal de que están justo donde pertenecen, porque están caminando en el camino, los pasos de la gente histórica de Dios, y están siguiendo los pasos especialmente del Mesías de Dios, quien delante de ellos caminó a través de la experiencia de la desgracia para llegar al honor eterno. El autor de Primera de Pedro usa otras estrategias para ayudar a los oyentes a interpretar sus experiencias de desgracia, resistencia o marginación, de manera que realmente los impulsara en su camino cristiano en lugar de alejarlos y regresar a los valores que abarca la cultura que los rodea. La tercera de estas estrategias aparece cuando el autor asegura a los creyentes que la resistencia y las pérdidas que sufrieron no eran una señal de que estaban en desgracia con Dios, sino una prueba de que estaban avanzando precisamente en la dirección que Dios estaba guiando. Las experiencias desagradables, el sufrimiento y otras similares a menudo se consideraban en el mundo antiguo como signos del disgusto de los dioses. Pero el autor de Primera de Pedro, que ya ha mostrado en el ejemplo de Cristo, que el sufrimiento puede ser realmente el camino a través del cual uno se mueve para honra ante los ojos de Dios, es capaz de reforzar para sus oyentes todo lo contrario. Y como personas que están sufriendo de acuerdo con la voluntad de Dios, están exactamente donde Dios quiere que estén, y por lo tanto están invitadas a confiar sus vidas y su honor al Creador fiel, mientras continúan haciendo lo que es bueno, es decir, mientras continúan respondiendo el llamado de Dios que han recibido en Jesucristo. Fue Dios quien proveyó para redimirlos de una forma de vida inútil, la disociación de la cual es la causa de su sufrimiento presente. Su sufrimiento, de acuerdo con la voluntad de Dios, significa que se están moviendo en la dirección que Dios quiere para ellos, a pesar de que sus vecinos les estén respondiendo con hostilidad, como lo hicieron los vecinos de Jesús, y en medio de la censura y el insulto que soportan, Dios se asocia a sí mismo con los conversos por medio del Espíritu Santo. Entonces leemos en el 4:14, si te insultan por el nombre de Cristo, eres privilegiado, porque el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, descansa sobre ti. Lejos de separarlos de Dios, la resistencia a las pruebas del converso confirma su íntima conexión con Dios, porque experimentan precisamente lo que experimentó el propio Hijo de Dios. Los creyentes tienen la seguridad de que su experiencia de vergüenza, dolor y marginación no significa la pérdida del favor de Dios, sino que por el contrario, es una prueba de que están de acuerdo con Dios. Al aceptar el costo de la lealtad a Jesús y la obediencia al único Dios, el converso en realidad le está dando a Dios el honor que le corresponde, como leemos en 1 de Pedro 4:16, porque el ser converso es dar testimonio del valor de la amistad de Dios y de las promesas de Dios ante los ojos de sus vecinos, ya sea que lo aprueben o no. Por lo tanto, el autor alienta al converso a no sentirse avergonzado en este versículo 4:16, a no interiorizar la presión social desde afuera para rechazar ese aspecto de sí mismo que los miembros de desaprobación del sistema consideran objetables. La última estrategia que el autor utiliza para reinterpretar la experiencia de desgracia de los oyentes es establecer la lucha de los oyentes con la experiencia de ser avergonzados con otro telón de fondo interpretativo, esta vez el marco cósmico de la guerra espiritual sobre sus vidas. Leemos en 1 de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Los intentos de los vecinos cristianos de rehabilitar a los conversos se convierten, bajo esta perspectiva, en los intentos de sus enemigos cósmicos de descalificarlos. De este modo, se reposicionan para ver la resistencia a las presiones sociales, como el ser avergonzados, como el camino honorable hacia la victoria. Y también al mismo tiempo están en posición de ver la aceptación de la vergüenza de sus vecinos, ya que sufren una vergonzosa derrota en manos del enemigo de Dios, el mismísimo Satanás. El autor de Primera de Pedro trata de orientar a sus oyentes sobre cómo defender su honor. En un segmento anterior exploramos la interacción social conocida como desafío y respuesta. Si una persona honorable es objeto de insultos o de algún otro desafío a su honor, esa persona está culturalmente condicionada a tomar represalias, ofreciendo una respuesta que contrarrestará el desafío y preservará su honor ante el ojo público intacto. Corresponde a los espectadores decidir si la persona desafiada ha defendido exitosamente su propio honor. Los líderes cristianos, como el autor de Primera de Pedro, buscaron cultivar una respuesta específicamente cristiana. El seguidor de Jesús enfrentará desafíos para su honor, pero no utiliza la misma moneda de insulto o violencia que el mundo exterior les arroja. El ejemplo de Jesús es una vez más el punto de partida para la reflexión del autor. En el 2:23 y luego leemos, cuando proferían insultos contra Jesús, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia, es decir, con Dios. El autor llama a todos los cristianos a responder a sus detractores, siguiendo el ejemplo de Cristo,
Como leemos en el 3:9, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. El autor mantiene la esperanza de que finalmente, el compromiso continuo de los conversos en hacer lo que es bueno y vivir como ciudadanos respetables, manteniendo su conducta noble entre los gentiles, anula el reproche que los vecinos atribuyen al nombre de cristiano, y por lo tanto, como él dice, silenciar la calumnia ignorante de gente tonta. Como leemos en 1 de Pedro 2, 13 al 15, una especie de respuesta en general que el autor está tratando de fomentar es un compromiso continuo de hacer el bien, el uno con el otro, y con los que están fuera del grupo cristiano, para que una conducta virtuosa, amable y generosa, como respuesta a la calumnia, termine por silenciarla. En lugar de rendirse a los sentimientos de vergüenza o réplica de una manera que contradiga, los cristianos están llamados a estar listos para dar una defensa verbal amable pero comprometida a sus nuevos compromisos y prácticas. El autor insta esto en 3:15, donde usa la palabra apología, que es, en el lenguaje forense, en el de los juzgados, el término formal para el discurso del acusado que explica la rectitud de su conducta. El autor quiere que los cristianos sepan por qué ellos mismos tomaron sus decisiones y, por lo tanto, por qué no van a dejar de continuar en esa misma dirección. El autor también quiere que los cristianos usen este conocimiento, esta noción clara de por qué se han unido a Jesús como una oportunidad para dar testimonio de su esperanza como cristianos. El autor vuelve nuevamente a la convicción de que tarde o temprano, la conducta virtuosa del grupo cristiano ganará a sus vecinos ante su testimonio y hará que aquellos que ahora se avergüenzan de los cristianos se avergüencen de sí mismos. Esto lo leemos en 1 de Pedro 3:16. En la siguiente sección continuaremos esta exploración, observando cómo el autor alienta a los oyentes que, si bien han provocado vergüenza a ojos de sus vecinos, al unirse al movimiento cristiano, también se han ganado el honor incomparable a ojos del Dios eterno. El autor de 1 de Pedro encuentra muchas maneras de afirmar el honor del creyente, incluso cuando los aísla de la desgracia o deshonra que sus vecinos les imponen. Unirse al movimiento cristiano puede haberles causado vergüenza a ojos de quienes permanecen en la oscuridad, pero también les ha brindado un mayor honor en el tribunal de opinión más importante, la corte de Dios, y aquellos que han sido iluminados por la luz de Dios, es decir, los demás creyentes. Aquellos que actualmente se avergüenzan de los cristianos darán cuenta a quien está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, como dice el autor en el 4:5. Los conversos, por otro lado, disfrutan de una posición inmensamente privilegiada frente a los forasteros del grupo cristiano, que desobedecen abiertamente al único Dios. La prueba que ahora soportan puede ser difícil, pero el cribado que espera a los que están fuera del grupo cristiano en el último juicio es mucho más severo y su resultado es mucho más grave. El honor está delante de los conversos. La autenticidad de su fe, manifestada a través de sus pruebas, redondeará, como lo expresa el autor, para alabanza, gloria y honor ante la revelación de Jesucristo. Podemos encontrar eso en 1 de Pedro 1 al 7. El autor cita un oráculo autoritativo de Dios. Isaías 28:16 dice, el que confía en Cristo no andará desorientado, como prueba de la certeza de la última reivindicación del converso. En 1 de Pedro 2 al 7, encontramos su conclusión a ese argumento de apertura en 1 de Pedro 2, 4 al 10. El honor entonces es para ustedes que creen. Al igual que el honor llegó a quien había sido rechazado por los mortales, pero él era elegido y precioso en la estimación de Dios. Este podría ser una oportunidad para divagar un poco y señalar que 1 de Pedro 2:7 casi nunca se ha traducido correctamente en el idioma español. Casi todas las traducciones al español leen esto como para ti que crees que Él es precioso, como si el autor continuara hablando en el 2:7 sobre cómo una persona considera a Jesús. Los traductores que siguen esta línea han descuidado un cambio importante en la palabra clave. En los versículos 2, 4 al 6, el autor de 1 de Pedro habla de Jesús siendo entimos o timios, precioso u honrado. Pero aquí en el 2:7 se desplaza al sustantivo tim, honor. Entonces a lo que 2:7 responde no es el discurso anterior acerca de cómo las personas estiman a Jesús, sino el verso inmediatamente anterior a 2:7, donde la cita de Isaías encontramos la promesa, el que cree en él no será avergonzado. Sobre la base de esto, el autor puede prometer, honor entonces es para ti que crees, ya que nunca serás avergonzado, así como el honor le llegó a Jesús. El honor, sin embargo, no es simplemente una promesa futura para los conversos. Ahora mismo disfrutan de un honor inmensamente mayor que el que tenían antes de ser adoptados en la familia de Dios, como dice el autor en particular hacia la apertura de su epístola, en el capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una nueva esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos.
Un poco más adelante, en el capítulo 1, el autor continúa hablando sobre el renacimiento de los cristianos en virtud de su conversión y compromiso con Jesús, el renacer de una vida interminable, en lugar de permanecer bajo el poder de una vida sujeta a la muerte y a la decadencia. El autor recuerda a los oyentes a lo largo de su epístola su valor a la vista de Dios. El autor trae esto a colación desde el principio con bastante fuerza en el capítulo 1, 18 al 19, al hablar sobre el precio que Dios pagó para recomprar a los discípulos de su forma de vida anterior y sus formas inútiles. El hecho de que fueron comprados con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin defecto, es una demostración del valor que estos conversos tienen ante los ojos de Dios, porque uno tiene el valor que otro está dispuesto a pagar. Mientras se reúnen alrededor de Jesús, la piedra viva, la piedra angular, cuando se reúnen como piedras vivas en torno a la elegida y preciosa piedra angular, comparten el honor de Jesús mientras continúan construyendo alrededor de él una casa espiritual. Se les otorga la alta dignidad de ser nombrados sacerdocio santo, una compañía de personas apartadas para un servicio especial y un acceso especial al Dios Todopoderoso. En el capítulo 2:9, el autor aplica una avalancha de títulos honoríficos a los oyentes. Son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. Al observar a lo largo de Primera de Pedro, encontramos al autor que muestra cómo los oyentes se han movido de un lugar vergonzoso a una nueva frontera de la nobleza, una base para la autoestima y el valor moral, arraigados en su relación con Dios y con los demás. Y así, por ejemplo, habla sobre el lugar vergonzoso, desde el que se ha movido un numeroso punto de su carta. En el 2, 9 al 10 habla de esto como un lugar de oscuridad, un lugar no identidad, como no personas. En el 1:18 habla de su lugar anterior como una forma de vida inútil o una vida conforme a los deseos que uno tiene en la ignorancia, en el 1:14, o una vida de correr con sus vecinos en un exceso de disolución, en el 4:4. En todos los sentidos, los cristianos han dejado una verdadera desgracia, verdaderas causas de vergüenza detrás de ellos, cuando se alejaron de su existencia no cristiana hacia la comunidad cristiana y la nueva forma de vida que han adoptado. A lo largo de su carta, nuevamente el autor de Primera de Pedro habla de esto como honorable, un nuevo lugar de nobleza. Han pasado de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios. Han pasado de no tener ninguna identidad como pueblo a ser el propio pueblo de Dios en el 2:10. Ahora viven una vida de purificación a través de su respuesta obediente a Dios. Viven una vida de abstenerse de las pasiones carnales que degradan la vida de una persona, alejándolas del comportamiento virtuoso hacia un comportamiento autoindulgente. Ahora corren tras la voluntad de Dios, en lugar de correr tras los antojos humanos. Entonces, en todos los sentidos, el autor intenta decir que los oyentes han ganado honor por su respuesta a Jesús y por su compromiso con la nueva forma de vida que Él ha abierto para ellos. Una de las lecciones que extraemos del estudio del mundo social y la matriz cultural del primer siglo, particularmente de los textos del Nuevo Testamento, es que este fue un movimiento en el que nadie esperaba que los individuos lo hicieran por sí mismos. Cada cuidador de una comunidad cristiana sabía que cada miembro individual necesitaba que los otros miembros lo ayudaran a mantenerlo en el buen camino, caminando en la dirección de la llamada de Dios. Veremos esto más detalladamente en el segmento de este curso que analiza el valor del parentesco y las formas en que esos valores, la ética del parentesco, se inculcan dentro de la iglesia cristiana. Pero también es relevante aquí porque, como señalábamos al comienzo de nuestra discusión sobre el honor es un fenómeno social. No puedes hablar de honor y vergüenza si estás tratando solo con un individuo. Los grupos sociales refuerzan el sentido de vida de un individuo con honores o desafían el sentido de vivir de manera honorable del individuo, pero en última instancia necesitan ese grupo de otros, ese cuerpo social, para que el honor y la vergüenza trabajen en todo momento. Ahora, una de las cosas que funcionan en contra de la comunidad cristiana es el hecho de que, muy a menudo, existe una gran cantidad de relaciones significativas con personas fuera de la iglesia. Es decir, las relaciones que solían tener mucho significado, las relaciones con personas de las que uno solía recibir mucho apoyo, se han puesto en peligro en virtud de la conversión a este nuevo movimiento. Entonces, cuando uno experimenta vergüenza desde el exterior, a menudo también experimenta vergüenza por parte de personas a las que antes les importaba profundamente y en los que uno confiaba mucho en su sentido de valía como persona valiosa. Los escritores del Nuevo Testamento entienden que es esencial que la comunidad cristiana forme los tipos de relaciones entre sí que compensarán esas pérdidas, de modo que el ser honrado o ser estimado por la comunidad cristiana sea mayor que la experiencia de ser deshonrado o devaluado por los antiguos asociados íntimos fuera de la comunidad cristiana.
Así que incluso en Primera de Pedro, se supone un énfasis justo en cultivar relaciones cercanas y una profunda inversión por parte de los cristianos, de modo que esas relaciones se conviertan en las principales y que el honor y la vergüenza antes de que este nuevo grupo cuente el más. Por lo tanto, la comunidad cristiana debe proporcionar el apoyo social y la afirmación personal que puede evitar que las personas vuelvan a su forma de vida anterior y sus redes de apoyo. El autor instará a los oyentes, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 22, a mostrarse mutuamente un sincero amor fraternal y fraternal constante desde el corazón. Les instará a buscar armonía y unidad en el 3:8, para mostrar el apoyo mutuo y la hospitalidad en el 4, del 8 al 11, y llevarse el uno al otro con esa suave humildad que nutre la solidaridad y la armonía en el capítulo 5 y en la sección inicial. De todas maneras, el autor quiere que los cristianos inviertan unos en otros e interactúen entre sí, de manera que creen una especie de nueva matriz social para la perseverancia de cada individuo. Probablemente bajo esta luz podríamos ver el consejo que él da a los esposos cristianos y las esposas cristianas. Él le da atención especial a esto solo en un verso, pero es un verso bastante importante. Hablando a los esposos, el autor escribe: de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. De modo que en las relaciones humanas más íntimas, lo que encontramos es que el compromiso cristiano y la identidad y el honor que se derivan de ser hijos del Altísimo también reciben un refuerzo esencial. Por supuesto, ser más conscientes de los valores del honor y la vergüenza nos pueden ayudar a ser lectores e intérpretes más sensibles de los textos del Nuevo Testamento, en particular a ayudarnos a escucharlos en su contexto original y a comprender cómo los autores estaban intentando motivar a la perseverancia en el estilo de vida cristiano. Pero este mismo tipo de estudio también puede generar dividendos sorprendentes cuando se trata de aplicar Primera de Pedro a los extranjeros residentes elegidos de hoy. El autor de Primera de Pedro intenta capacitar a sus oyentes para que mantengan la nueva dirección que habían elegido, cuando enfrentan presiones para desistir de ese compromiso, para traicionar sus ideas anteriores que tuvieron cuando se convirtieron en lo que era realmente verdadero y valioso en la vida. El autor está tratando de ayudar a sus oyentes a encontrar los recursos simbólicos y sociales que necesitan para mantener sus propias elecciones y compromisos frente a la presión contraria de sus vecinos y de su sociedad. Encarnar la palabra y las estrategias que se encuentran en Primera de Pedro podrían comenzar de manera más confiable, donde encontramos dinámicas sociales similares que enfrentan la comunidad. Una parte importante de la familia de Dios global, hoy en muchos países no occidentales, por ejemplo India, Indonesia, Nigeria y muchos países islámicos, continúan enfrentando censura, discriminación, pérdida de privilegios y medios de subsistencia, e incluso encarcelamiento y muerte. Como las culturas dominantes y mayoritarias en esas áreas continúan utilizando todas las estrategias, técnicas y poderes a su disposición para corregir a los cristianos. Primera de Pedro podría sugerirnos vías a través de los cuales podemos ofrecer apoyo a nuestros hermanos y hermanas en entornos restringidos y hostiles. Esto es particularmente valioso porque muchas de las culturas que he nombrado están de hecho más cercanas a la cultura de honor y vergüenza del mundo antiguo, y por lo tanto la sensibilidad a la imposición de la vergüenza y la desgracia y a la dinámica de poder afirmarse como una persona honorable está mucho más cerca de sus corazones, al igual que estas dinámicas estuvieron cerca de los corazones del autor de Primera de Pedro y su audiencia. Por lo tanto, el autor de Primera de Pedro podía instarnos, ya que él mismo se puso en contacto con los cristianos en estas 5 provincias de Asia Menor, que sufrían calumnias y abusos, y podrían instarnos a que nos pusiéramos en contacto con los perseguidos, alentando a nuestras hermanas y hermanos en su noble concurso por la fe, y él podría instarnos a hacer que la realidad de la Iglesia sea una matriz social para la perseverancia, que nuestros hermanos y hermanas en el extranjero, en estas naciones, sienten con mayor intensidad al orar en su nombre, contactándolos y encontrando medios para ofrecerles apoyo material, especialmente cuando el partidario principal de una familia es encarcelado o retirado, o cuando las sanciones económicas son un medio fundamental para obligar a los cristianos a desistir de sus compromisos. El autor de Primera de Pedro podría hacernos pensar en que la familia eclesial les haría sentir como si estuvieran trabajando en una forma diplomática para poner fin a la persecución religiosa. El autor de Primera de Pedro también podría instarnos a encontrar formas de hacer las preguntas que les brinden a nuestros hermanos y hermanas la oportunidad de articular por sí mismos y recordar por sí mismos sus razones para salir de su forma de vida anterior y sus asociaciones. Así también les ayudaría a apoyar su facultad moral de elección frente a la intimidación de sus vecinos o gobiernos. Y el autor de Primera de Pedro podría instarnos a que seamos una voz que les permita a nuestros hermanos y hermanas saber qué tan valorados son, cuán honrados y estimados son por sus hermanos y hermanas en todo el mundo, buscando formas de afirmar su dignidad y hacerles saber, además,
que así como han caído en desgracia o en abuso en su entorno local actual, su compromiso cristiano también les ha hecho ganar honor a los ojos de sus hermanos y hermanas en la fe en todo el mundo.